Hola, soy Salvatore, bienvenidos a Academia Internet. Hoy les presentamos una guía de biología que consiste en una batería de preguntas típicas de examen, donde no solamente damos la respuesta a las preguntas, sino explicamos cada capítulo involucrado en la pregunta. Pero si tú quieres llevar tu preparación al siguiente nivel, hazte miembro del canal Academia Internet y accederás a un curso completo de biología con simuladores por capítulo. Antes de que empieces con el video, te recomiendo que vayas a la descripción del video y descargues el PDF con las preguntas. Son 22 preguntas que se van a responder en el video, pero intenta tú primero hacerlo por tu cuenta y luego ves cada pregunta explicada paso a paso. También encontrarás el link para la membresía del canal y acceder al curso completo de biología con simuladores por capítulo y por supuesto también a nuestra app de Academia Internet. Empezamos. La primera pregunta dice así: ordena los pasos que tiene que seguir un estudiante para investigar por qué las hojas de la planta de Nochebuena cambian su color en invierno. Esto es una aplicación de lo que es el método científico. Biología, al ser una ciencia, necesita este método para poder establecer sus principios y bases de estudio. Básicamente el método científico lo descomponemos en 4 partes. Por supuesto que la primera parte tiene que ser observación. Observar el fenómeno que vas a estudiar. Luego viene la hipótesis. Después viene la experimentación. Y después las conclusiones. Este es el esqueleto básico. Por supuesto, dentro de estas etapas también puede haber subetapas. Pero esto es lo que tú tienes que recordar. Con esto ya podríamos tener la respuesta. Tendría que ser la letra C la única, ya que antes del 4 tiene que estar el 3 necesariamente. Primero la experimentación y después las conclusiones, por supuesto. Por supuesto que este papel de observación abarca muchas cosas. El primero debe ser el planteamiento del problema y después el objetivo, que aquí lo dejan en claro, por qué las hojas de la planta de Nochebuena cambian su color en invierno. Después vendría la hipótesis, después la experimentación. Después de la experimentación, o al mismo tiempo, se suele escribir, vamos a poner aquí, y resultados, es lo que viene luego. Y después conclusiones y por supuesto, o sea, el siguiente paso tendría que ser la elaboración de la teoría. Y luego de las teorías surgen otros problemas que ameritan observaciones. Y así continúa este ciclo dinámico que es el método científico. Aquí podríamos plantear el problema y luego el objetivo. Listo. Este es el esquema básico que tenemos que seguir en el método científico. Respuesta, la letra C. Me preguntan cuál es la reacción metabólica cuyo fin es la obtención de la energía necesaria para realizar procesos fisiológicos. Pues bien, me están hablando de reacción metabólica. Esto quiere decir el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Interesante pregunta. Pues bien, resulta que en el interior de las células, aquí tengo una célula, su núcleo, citoplasma y la membrana, pues en este interior ocurren miles de reacciones bioquímicas. Estas se suceden sin interrupción. Este tipo de reacciones químicas las podemos como que dividir en 2 clases, unas de descomposición y otras de elaboración. Destruir para construir, que tiene que ver necesariamente con ¿qué? Con el ingreso y la salida de materia y energía. De eso se trata todo, transformación de materia y energía. Ahora, ¿por qué es importante el metabolismo? Tú te preguntarás. Porque debido a los cambios en la composición y nivel energético que generan, sirven para mantener la estabilidad del sistema. Como hablamos de un ser vivo, entonces
hablamos de mantener la vida. El metabolismo se subdivide, pero ojo, por una cuestión didáctica para fines prácticos, en catabolismo y anabolismo. Uno construye para que el otro destruya. Recuerda que no existe una división absoluta del proceso metabólico como tal, si bien son procesos antagónicos, pero forman una unidad. Son como las dos caras de una moneda. Un esquema para entender lo que es el catabolismo. Imagínate que tú tienes una molécula compleja, así, y la vamos a dividir como que en tres partes, ¿ok? Es una molécula compleja, que está formada por tres elementos. Entonces, esto que está aquí se va a descomponer en estas tres, con salida de ATP. Fíjate en la dirección de la flechita. ATP significa energía. En otros videos hemos explicado lo que es el ATP, pero en resumidas cuentas vamos a decir que es energía. ¿Cuál será la definición a partir de este esquema tan sencillo? Que el catabolismo corresponde a las reacciones donde las moléculas grandes se transforman en formas más simples y sencillas. Para esto involucra la liberación de energía, ya sea en forma de calor o en última instancia hacia moléculas tan especializadas y mínimas como el ATP. Al catabolismo también le llaman exergónicas, porque liberan energía, ¿verdad? Este prefijo me da la idea de salida, ¿no? Ex. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos que seguramente explicaremos más adelante. La glucólisis. Casi siempre puedes reconocer catabolismo porque está esta palabrita lisis, que significa destrucción, y las reacciones que ocurren en la cadena respiratoria. Destruir para construir. Por lo tanto, el anabolismo, 1, 2, 3, y hacen, ahí está, esta molécula grande, pero ingresa energía. Ajá, aquí sale y aquí ingresa el ATP. ATP. Como definición de anabolismo diremos que lo opuesto al catabolismo, y por supuesto involucra la utilización de moléculas pequeñas para sintetizar otras más grandes. Recuerda que sintetizar significa formar. Para este caso vamos a consumir energía. Estas reacciones también le vamos a llamar endorgénicas. Aquí está, endergónicas, perdón. ¿Qué permite el anabolismo? Permite la acumulación ordenada de materiales, ya sea para el crecimiento, básicamente, ¿no? O sustitución de aquellos que se van perdiendo. Algunos ejemplos podrían ser síntesis, ¿verdad? Siempre cuando encuentres esta palabrita de síntesis, estás en anabolismo. ¿Síntesis de qué? Síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, en fin, lípidos. ¿Qué más podemos decir? Que las reacciones catabólicas son de tipo oxidativas. ¿Recuerdas oxidorreducción? Si hay oxidación tiene que haber reducción. ¿Y por qué son oxidativas? Porque mediante las cuales se oxidan, eso significa una reacción de oxidación, se oxidan los compuestos orgánicos liberándose electrones. ¿Para qué se oxida esto? Para que haya una reducción aquí. Reacción de reducción. Entonces, otro es lo opuesto, ¿sí? Podríamos decir sin temor que esta es la fase destructiva. No hay que tenerle miedo a destruir, porque después viene la construcción. Esta es la fase constructiva. Bien, uno libera energía para poder realizar procesos fisiológicos, mientras el otro para formar componentes celulares. Acá me dicen cuál es la reacción metabólica cuyo fin es la
obtención de energía necesaria para realizar procesos fisiológicos. Bueno, tú te preguntas, ¿quién de las dos libera energía? ¿No? Ex. ¿Quién absorbe? Endo, endergónica. Pues, por lo tanto, la respuesta tendría que ser aquí, catabolismo. Recuerda que finalmente todo se trata de una transformación de materia y energía. Eso es lo que representa el metabolismo. Listo, respuesta a la letra C, catabolismo. Nos preguntan cuál es la unidad hereditaria que controla cada carácter en los seres vivos. Pues bien, tenemos que recordar y saber diferenciar conceptos como cromosoma y gen, principalmente, que suelen ser confundidos por los estudiantes. Y en biología, una imagen siempre va a valer más que 1000 palabras. Vamos a dibujar un cromosoma. ¿Listo? Un típico cromosoma, el clásico. Este cromosoma ya está duplicado y condensado. Y bueno, la definición de cromosoma es que es como que un cuerpo de cromatina. Cromatina quiere decir que tiene ADN y proteínas. Altamente condensado. ¿Y qué vendría a ser el gen? El gen es la unidad que determina la transmisión de caracteres, la unidad fundamental. Fíjate que si nosotros desenrollamos una partecita de aquí, nos encontramos con lo que es un gen. Esto que está aquí es un gen. Fíjate que hemos desenrollado esta partecita. Se supone que toda esta parte la vamos a poner así, la estamos desenrollando todavía. Ahí está. Y bueno, más detalles. Habíamos dicho que el cromosoma es una estructura altamente organizada formada por ADN y proteínas y que adopta en la célula formas cambiantes. Por ejemplo, aquí tengo una célula y aquí tengo cromosoma altamente condensado. Bueno, aquí tengo otra célula, su núcleo, y mira cómo está el cromosoma. Y luego lo podemos ver así, ¿no? A ver. Ahí está. Como que ya tiene esta forma. Esta es la clásica forma, pero cuando está en metafase. Por lo tanto, ese cromosoma vendría a ser ese cuerpo altamente organizado, condensado, formado básicamente por ADN y proteínas, y que contiene la mayor parte de la información genética del individuo. Está como que en bruto. Y bueno, el gen es la unidad funcional. Se le puede decir factor de la herencia, factores de la herencia, ¿verdad? Y si queremos ser más específicos, por ejemplo, aquí podemos encontrar, exones, ¿no? Un exón y el otro un intrón. Los exones son secuencias codificantes de información, intrón, secuencia no codificante. Ojo que todo este esquema representa a células eucarióticas. Bien, por lo tanto, aquí la respuesta es, ¿cuál es la unidad hereditaria? Bueno, unidad como tal es el gen. El cromosoma, como ya dijimos, es ese cuerpo organizado que contiene la mayor parte de la información genética. Pero la unidad funcional, el factor de la herencia es el gen. Este es nuestro esquemita. Y por supuesto, el cromosoma, como toda entidad biológica, es dinámica, es cambiante. Pasa por diferentes etapas. ¿Listo? Respuesta, la D, gen. Bien, veamos la siguiente pregunta.
Seleccione los compuestos orgánicos que se generaron a partir del metano, amoníaco, dióxido de carbono y agua con base en la teoría del origen de la vida de Oparin, Haldane y el experimento de la atmósfera primitiva de Stanley Miller. Bien, hablemos de Oparin. ¿Quién fue Oparin? Oparin fue un científico ruso y hace como 100 años él presentó una teoría magnífica sobre el origen de la vida. Es más, su libro se llamaba así, ¿no? El origen de la vida. Y su teoría, la teoría del caldo primitivo. Así es que vamos a tratar de recrear la teoría de Oparin con un pequeño gráfico. Imagínate la Tierra hace muchos millones de años. Entonces, por aquí hay volcanes, nos imaginamos, ¿verdad? Volcanes gigantescos, con cráteres inmensos. Lleno todo de humo, de gases, lava. Aquí está. En este clima, por supuesto, había una atmósfera que se le conoce como atmósfera reductora, donde se encontraba gases como el metano, amoníaco, el dióxido de carbono, el hidrógeno, agua, ¿verdad? Por aquí hay un rayo, ¿verdad? Así. Ese era el clima hace millones de años. Esto lo vamos a llamar Tierra primitiva. Y bueno, ¿qué pasó? Oparin plantea que la Tierra primitiva, carente de oxígeno, pero rica en estos gases, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Metano, amoníaco, se produjeron reacciones químicas. Aquí está. Moléculas inorgánicas que luego van a formar moléculas orgánicas simples. ¿Como cuál? Como aminoácidos, carbohidratos, bases nitrogenadas. Luego, en el fondo del océano, macromoléculas, que por supuesto son estructuras mucho más complejas. Y finalmente, y aquí está su aporte, el coacervado. ¿Qué es un coacervado? Él lo llamó un probionte. Pro significa antes. Protobionte, perdón, ahí nos emocionamos. Proto significa antes, ¿verdad? Más que antes, primitivo. No es un ser vivo, pero digamos que le falta un cachito. ¿Qué es un protobionte? Es como una especie de glóbulo, ¿verdad? Que envuelve a las macromoléculas. Por ejemplo, lípidos, carbohidratos o bases nitrogenadas. Lo único que falta es un poquito de organización. Todos sabemos que la membrana celular está formada por lípidos y carbohidratos. Entonces, ahí está, proteínas. Bien, de aquí, del coacervado, estoy a un paso de una célula. Todo esto era una hipótesis. En resumidas cuentas, su conclusión era que los primeros compuestos orgánicos se habían formado en condiciones abióticas, o sea, inorgánicas, en la superficie del planeta, previamente a la existencia de seres vivos, los que a su vez se organizaron a partir de moléculas que les precedieron. Acá está, esta es su cadena, hasta llegar a la célula, célula primitiva. Cuando le preguntaban de dónde será la energía necesaria para que ocurran estas reacciones químicas, Oparin decía que la energía que favoreció precisamente todo este proceso fue proporcionada por la radiación solar, así como los fenómenos propios de la Tierra, en proceso de enfriamiento después. Estamos hablando de hace millones de años, con gran participación del océano. Ahí está. Como no podía ser de otra manera, esta teoría fue ampliamente divulgada y debatida. 30 años después, un estudiante, el señor Stanley Miller,
propuso un experimento, pero no para comprobar la teoría, sino para desecharla completamente, ya que a él le parecía poco probable que esto suceda, ¿verdad? Entonces dijo, vamos a recrear las condiciones de la Tierra primitiva, a ver si es que de verdad se puede formar una especie de protobionte, ¿sí? Un ser vivo primitivo, un coacervado. Y bueno, una máquina, ¿verdad? Se construyó una máquina, más o menos así. Bueno. Una cosa así. Entonces dijo, vamos a meter los gases de la atmósfera reductora de la teoría de Oparin. Vamos a poner el amoníaco, el metano, en fin. Pero, aquí están mis electrodos. Les voy a pasar corriente. Ahí está. Esta es una cámara, ¿verdad?, de reacción. La idea era recrear esas condiciones. Y aquí están los gases. Y bueno, ¿sabes cuántos voltios le pasó? Le pasó como 60.000 voltios. Y bueno, a una gran temperatura, por acá pasaban los gases, aquí tenía como una especie de llave donde colectaba las moléculas orgánicas, ¿no? Y para su sorpresa, al cabo de algunas horas, ya esto empezaba a enturbiarse, y después de algunos días encontró aminoácidos, monosacáridos, pero hasta aquí nomás llegaron, ya que no se llegó a sintetizar ninguna macromolécula importante como la proteína, por ejemplo, y mucho menos llegar a un coacervado o una célula. Es más, experimentos posteriores han encontrado que todos los aminoácidos, estos que están aquí encontrados, pueden ser sintetizados abiológicamente. Nos faltó completar nuestra máquina. Aquí está el agua, ¿verdad? El agua hirviendo. A temperatura altísima. Y ve, acá hay una compuerta. Entonces, el experimento de Oparin lo que buscaba se debía a la existencia de una serie de procesos evolutivos que en el origen precisamente de la vida se fueron superponiendo y desarrollando a la vez. Lo suyo solamente fue un trabajo, digamos, hipotético, y Miller fue el primero en someterlo a experimentación. Se le llama teoría de Oparin-Haldane porque Haldane es otro científico inglés, también publicó un trabajo en el que plantea los mismos criterios y conclusiones de Oparin respecto a la evolución terrestre. Listo, aquí la respuesta sería: a partir de estos compuestos como el metano, el amoníaco en esta atmósfera primitiva reductora, ¿qué compuestos orgánicos se formaron? Acá están mis compuestos orgánicos que se formaron, estos. Bueno, y aquí está la comprobación, ¿no? Que finalmente no prueban las conclusiones de Oparin, sin embargo, señalan ya una ruta científica de cómo debe estudiarse este tema. Bien, respuesta: aminoácidos, monosacáridos y bases nitrogenadas. 1, 3, 6. Respuesta a la letra A.
La siguiente pregunta dice, relacione cada autor con su aportación a las teorías de la evolución. Y bueno, me hablan de Lamarck, Darwin, en fin, Malthus. Vamos a hablar de cada uno exponiendo lo principal, un resumen. Fíjate que aquí tengo a Lamarck y podríamos condensar sus teorías en dos leyes, la ley del uso y del desuso, también conocida como que la necesidad crea al órgano. ¿Cómo así? Esta ley del uso y el desuso establece que en todo animal el uso frecuente y sostenido de un órgano lo va desarrollando poco a poco, proporcionalmente a la duración de su empleo, por supuesto. Y la falta constante de uso de un órgano lo debilita gradualmente y acaba por hacerlo desaparecer. Ahora bien, esta primera ley se complementa con la segunda, porque precisamente esta segunda plantea que todo lo que la naturaleza ha hecho adquirir por uso o perder por desuso se va a transmitir a la siguiente generación, ¿no? A los descendientes. Se puede deducir aquí que en la teoría de Lamarck la naturaleza actúa como factor determinante en el desarrollo o desaparición progresiva de los órganos. Viene ahora Charles Darwin, que son palabras mayores, ¿verdad? Porque Darwin es hoy en día el más reconocido de los estudiosos de la evolución biológica. Él escribió una obra que es El origen de las especies por medio de la selección natural. Aquí está. Y básicamente los planteamientos de Darwin fueron el resultado de las observaciones realizadas durante cerca de 20 años. Un largo trabajo de documentación y sustentación. Un trabajo tan gigantesco que cambió el mundo, la forma de pensar del mundo, tanto por las conclusiones que se derivan como por la polémica que generó. Es más, él llegó a esta conclusión de la selección natural por deducción, basándose en determinados hechos que se pueden observar en la naturaleza. Básicamente estos tres. El primero habla sobre la variabilidad de los organismos. Que esto simplemente quiere decir de que las especies van cambiando sus características a lo largo del tiempo de una manera fundamentalmente gradual. Actualmente esto lo encontramos con el término de evolucionismo. Sin embargo, ya había sido planteado por Darwin mediante observación. Luego, la tendencia de los organismos a incrementar su número. Esta idea la tomó de Malthus, que hablaremos en unos minutos. Y luego, eliminación de un gran número de individuos. Esto es lo que él pudo observar en un viaje que hizo, básicamente por Sudamérica. De la combinación de estos hechos, y casi como conclusión inmediata, se obtiene la selección natural. Se establece una selección natural de las especies a través de una lucha por la supervivencia. Porque si ocurre una variabilidad de los organismos, esto quiere decir que las especies van cambiando y van transmitiendo a sus descendencias las nuevas características, y si los organismos tienen una tendencia a incrementar su número y hay una eliminación de un gran número de individuos, ¿quiénes son los que van a sobrevivir? El más apto, o los más aptos. Imagínate este planteamiento, un cambio total en la forma de ver el mundo, ya que plantea un escenario diferente, un escenario de lucha, de competencia. Y bueno, habíamos hablado que los planteamientos de Darwin se extendieron a muchos otros temas, inclusive a la evolución del hombre, situación que le significó un gran rechazo, por supuesto, de los sectores eclesiásticos. Sin embargo, ya para esa época, la teoría darwiniana contaba con una gran cantidad de partidarios y defensores, hasta ahora. Bueno, del postulado 2 dijimos que Darwin toma las ideas de un sacerdote, ¿verdad? Malthus. Roberto Malthus. Malthus decía que la población humana y los alimentos crecían en proporciones diferentes. La población humana en progresión aritmética
progresión geométrica, perdón. Mientras que los elementos en progresión aritmética. ¿Cómo así? Yo sé que tú recuerdas lo que es tu progresión aritmética. Aquí vamos a poner un pequeño ejemplo. A ver, suponte que tenemos aquí 1 y va a aumentar en progresión aritmética de razón. Empecemos con 2. Esto es progresión aritmética. Va aumentando de 2 en 2, o sea, tengo que sumarle 2. Pero las personas aumentan en progresión geométrica, o sea, 2, 4 y luego 8, luego 16. Progresión geométrica quiere decir que multiplico por 2, que voy multiplicando, mientras que aritmética voy sumando. Entonces fíjate que aquí alcanzan los elementos. Luego en la siguiente generación siguen alcanzando los alimentos. Pero conforme vaya pasando el tiempo, ¿cuántas personas hay acá? Ya 16. Y aquí solamente hay alimento para 8. Acá había una diferencia todavía manejable, pero aquí ya es el doble. Imagínate el tiempo. Y bueno, Malthus llegaba a las conclusiones de que gracias a esta progresión geométrica en que aumenta la población humana, causa la pobreza y los problemas alimenticios en el mundo, ya que la producción alimentaria, los alimentos, no crecen al mismo ritmo que la población, sino lentamente en progresión aritmética. Entonces Malthus sostenía como consecuencia de esto, así como se puede concluir fácilmente esto, la supervivencia de los más aptos, en la teoría de Darwin, de aquí se puede fácilmente concluir la necesidad del control de natalidad. Resulta obvio, ¿verdad? Bien, con toda esta información creo que ya podemos responder. La marca, uso y desuso. Acá dice que la B, continuo uso de un órgano provoca su desarrollo mientras que el desuso lo atrofia. Eso es. Luego Darwin fundamenta que en el ambiente solo sobreviven los que se encuentran mejor adaptados a las condiciones del medio. Supervivencia de los más aptos. Dobzhansky, bueno, diremos brevemente que Dobzhansky habla sobre las mutaciones genéticas. Y Malthus menciona que el espacio y el alimento son limitados y que este último se incrementa de forma aritmética mientras que la población de forma geométrica. Sí. Respuesta a la letra D. Bien, en la siguiente pregunta dice, se compone de grupos de poblaciones de distintas especies que coexisten o cohabitan en tiempo y espacio. Me están hablando aquí de niveles de organización ecológica. Y bien, en principio podríamos establecer un primer nivel, el nivel de organismo o individuo, que recoge a un ser individual. Puede ser un cangrejito, ¿verdad? En una playa. Luego viene el nivel de grupo, que vendría a ser asociaciones de individuos de la misma especie, cuyo objetivo es obtener un beneficio común, ¿verdad? Que puede ser reproducirse. Luego viene un nivel de población formado por todos los individuos de la misma especie que pueden reproducirse entre sí. Luego viene el nivel de comunidad y después de ecosistema. El nivel de comunidad, conjunto de poblaciones, fue creciendo, ¿verdad? Pero que conviven en un mismo hábitat y en un tiempo dado. Luego viene el nivel de ecosistema, que vendría a ser un conjunto de comunidades que conviven en un mismo hábitat y también en un tiempo dado. Y luego vienen los niveles máximos, ¿no? Nivel de, vamos a ponerle aquí bioma y luego biosfera.
que vendría a ser mi nivel biológico máximo. En este contexto, me dice, se compone de grupos de poblaciones, de distintas especies que coexisten o cohabitan en tiempo y espacio. Eso es la comunidad. Voy creciendo, voy englobando. Comunidad, conjunto de poblaciones. Ecosistema, conjunto de comunidades en el tiempo. Entonces tendría que ser aquí la respuesta comunidad. ¿Listo? Bien, veamos la siguiente pregunta. Dice, es un ejemplo de factor abiótico del entorno que influye en los seres vivos de un ecosistema. Bueno, para responder a esta pregunta primero tenemos que saber qué es un ecosistema. Así es que vamos con ello. Tenemos por aquí, imagínate una comunidad, seres vivos, y por el otro lado medio ambiente. ¿Qué sucede cuando hay una interacción entre esos dos? Pues bien, eso es un ecosistema. ¿Sí? Interacción entre una comunidad de seres vivos y su medio ambiente. A la comunidad de seres vivos también le conocemos como biocenosis. ¿Por qué? Fácil. Bio es vida y cenosis es comunidad. ¿Recuerdas que era tu comunidad? Si recuerdas, conjunto de poblaciones que comparten un hábitat en un tiempo determinado. Pues bien, todo esto es mi factor biótico. Biótico viene de vida. Biótico quiere decir vida, bio, y ico, ¿no? Representa relativo, ¿no? Relativo a la vida. Bien, medio ambiente quiere decir, en otros términos, biotopo. Ya sabemos lo que significa bio, vida, topo es lugar. Por ejemplo, lo que se encuentra, ¿no?, en un espacio geográfico con condiciones ambientales determinadas. Agua, luz, el suelo. Todo eso que está ahí vienen a ser los factores abióticos. Recuerda que A significa sin. Y bueno, aquí también podríamos agregar los microambientes. Esto que es motivo de la pregunta. Microambiente, ejemplo de factor abiótico del entorno que influye en los seres vivos de un ecosistema, visto en un esquema general. Por lo tanto, ya podemos discriminar lo que significa una biocenosis, un biotopo, así como los factores bióticos relativos a la vida y los factores abióticos. ¿Listo? Bien, nos dicen aquí, elija las bases nitrogenadas pirimídicas que conforman a los ácidos nucleicos. Me están hablando de ácidos nucleicos. Son biomoléculas demasiado importantes. ¿Por qué son importantes los ácidos nucleicos? Bueno, a ver, algunas características que tienes que saber y recordar. Son importantes en los seres vivos porque dirigen la síntesis de todas las proteínas. Las proteínas son los constituyentes del cuerpo. Si el cuerpo fuese una casa, las proteínas serían los ladrillos. Entonces fíjate que ellos dirigen la formación de todas las proteínas. Qué importante. Determinan la gran variabilidad individual dentro de una especie. Fíjate, distintas variaciones en una especie constituyen la materia prima de la evolución y, como si esto fuese poco, permiten transmitir características de una generación a otra. Los ácidos nucleicos son macromoléculas. Esto quiere decir que están conformadas por cadenas de cientos de moléculas que son más pequeñas, que se les llama los monómeros, o sea, unidades, son como eslabones. Bueno, millones de estas
me dan los ácidos nucleicos. Una sola se llama nucleótido. Y el nucleótido está formado por un ácido fosfórico, pentosa y bases nitrogenadas. Ajá, dijimos bases nitrogenadas, sí, aquí está. Vamos a llegar pronto ahí. Aquí está. Ya sabíamos lo que era un nucleótido, la unidad del ácido nucleico. Y bueno, compuesto de estos tres elementos. Yo sé que tú recuerdas por tu clase de química que ácido fosfórico es H3PO4. Pero en verdad los ácidos nucleicos lo que tienen es el radical fosfato, el anión, así nada más. Esto es el fosfato, mi radical. Bueno, estamos mencionando la pentosa, que puede ser de dos clases. Bueno, dibujamos aproximadamente una pentosa así, 5 lados, ¿verdad? Esta es una ribosa. Esta es una desoxirribosa. Bien, de aquí viene el ARN y de aquí viene el ADN. ¿Ok? ¿En qué se diferencian? Aquí nada más. Que este tiene H y OH y este tiene H y H. Todo lo demás es igualito. Y bueno, las bases nitrogenadas, que tenemos dos, purinas y pirimidinas. ¿Por qué se le llama bases nitrogenadas? Porque su carácter básico se debe al grupo amino. Y bien, dentro de las purinas tenemos a la adenina y la guanina. Y dentro de las pirimidinas tenemos a la citosina, la timina y el uracilo. Bien, entonces tenemos los ácidos nucleicos. Este podría ser un esquema, ¿no? Esta es la base. Perdón, esto que está aquí sería la pentosa, la base a un lado y el fosfato al otro lado. Ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. ¿Por qué ácidos? Acá está. De aquí viene si es ARN o si es ADN. Y bueno, base nitrogenada. Las pirimídicas son estas: CTU, citosina, timina y uracilo. La C, ¿verdad? 2, 4, 5. Resumiendo, ácidos nucleicos son solo de dos tipos: ADN o ARN, de acuerdo a la pentosa que tengan. Si es ribosa, ARN, y si es desoxirribosa, ADN. ¿Por qué son importantes los ácidos nucleicos? Porque transmiten las características hereditarias de una generación a otra y dirigen la síntesis de proteínas específicas. Ácidos nucleicos se les dice macromoléculas, como una gran cadena de moléculas. Esto se le llama polímeros, formado por repeticiones, millones de moléculas más pequeñas que se van a repetir. Nucleótido. Ese nucleótido está formado por estos tres elementos: el ácido fosfórico, la pentosa y por supuesto una base nitrogenada. Acá está un dibujito simple que representa un nucleótido. Millones de estos me hacen los ácidos nucleicos. Listo, respuesta a letra C. ¿Cuál proceso permite a los organismos obtener la energía necesaria para realizar sus funciones vitales y a su vez excretar las sustancias de desecho? Esto ya lo habíamos visto. Imagínate que lleguen estos que están aquí, que vendrán a ser nutrientes. Vamos a un esquema. Entonces, aquí nos vamos a encontrar como que con dos procesos antagónicos, las dos caras de una moneda.
Mira lo que tenemos aquí formado. Estas son macromoléculas. Y esto le vamos a llamar proceso 1. Y este le vamos a llamar proceso 2. En el proceso 2, fíjate lo que va a pasar. Esto que está aquí son desechos. Mientras en el proceso 1 se formaron macromoléculas estructurales o de reserva, al otro lado tengo micromoléculas, o sea, se ha degradado, de desecho, eliminadas del organismo. Fíjate que de aquí sale energía y aquí entra energía útil, ATP. Hay una energía útil y la otra es energía perdida, ¿no? En forma de calor puede ser. Bien, el proceso 1 es el anabolismo, el cual ya habíamos explicado, y el 2 es el catabolismo, que también habíamos explicado. Todo junto, visto en el proceso de metabolismo. Por lo tanto, metabolismo es el proceso que permite a los organismos obtener la energía necesaria para realizar sus funciones vitales, aquí está, y a su vez excretar las sustancias de desecho. Respuesta, la letra A. Constituye las unidades de herencia conocidas como genes, cuya función principal es transmitir caracteres de una generación a otra. Bien, ya habíamos hablado sobre los genes. ¿Qué es un gen? Son los factores de la herencia, las unidades que determinan la transmisión de caracteres. En otras palabras, podemos decir que gen es un fragmento limitado de ADN. Ajá. ¿Y qué hace el ADN? Bueno, el ADN codifica ácido ribonucleico y proteínas específicas. Hagamos un esquema. ADN y aquí tenemos ARN. Y luego proteína. A esto que está aquí se le llama transcripción. Y esto que está aquí, a este proceso de ARN a proteína, traducción. Esto que he puesto de negro es el dogma central de la biología, que es importante que lo recuerdes. Ahí está. ¿Y qué es el dogma central de la biología? Pues es un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética, que es este esquema precisamente. Esto nos propone que existe una unidireccionalidad en la expresión de la información contenida en los genes de una célula. Ahí está, el ADN. Esto quiere decir que el ADN es transcrito en ARN, mensajero, y que luego este es traducido a proteína. Este dogma también plantea que solo el ADN puede duplicarse, entonces le ponemos así, ahí está, y por tanto reproducirse y transmitir la información genética a la descendencia. Hay que recordar que dogma significa un concepto inmutable, algo que no varía. Bueno,
hablar de dogmas en ciencias es un poco contradictorio, porque una característica de la ciencia y del método científico es precisamente que todo varía y todo cambia. Tanto es así que en descubrimientos recientes se ha llegado a identificar un proceso inverso, o sea, de ARN a ADN. Así es, esto gracias a la transcriptasa inversa que se encuentra en algunos virus y también directamente de ADN a proteína. En fin, el dogma es este. Aquí la respuesta, por supuesto, es la C, ADN. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿son aplicaciones de la biotecnología excepto? Pues bien, biotecnología. Creo que el nombre nos da una idea de lo que significa la biotecnología. Podemos decir que es una actividad científica, pero ojo, también comercial, en la que se usan agentes biológicos. Esto quiere decir, por ejemplo, células vivas, células muertas, enzimas, organismos unicelulares. ¿Para qué? Para la producción industrial. Por supuesto que esto genera un aumento de la productividad y genera también mayores ganancias. De acuerdo con la técnica empleada, la biotecnología puede ser dividida en dos categorías, tradicional y moderna. Aquí podemos encontrar en la tradicional, por ejemplo, productos, alimentos, tales como el yogur, los quesos, la leche agria, en fin, saborizantes como el sillao, el alcohol industrial, entre otros. Y bueno, la moderna tiene que ver con las super técnicas de ingeniería genética, técnicas novedosas. Listo. Aquí tenemos sus principales aplicaciones: cultivo de células y tejidos, hibridación, transgenia, clonación, terapia génica y estudio de genomas. El objetivo es emplear, como dijimos, técnicas novedosas para obtener organismos capaces de formar productos útiles en el campo de la industria, la salud y el medio ambiente. Aquí me dicen, son aplicaciones de la biotecnología excepto pesticidas de origen biológico, sí. Cultivos transgénicos, sí, aquí lo mencionamos. Terapia génica, aquí también la mencionamos. Reducción del uso de plásticos, no, no tiene que ver con eso necesariamente. Respuesta a la letra D. Bien, me dicen que ordene de mayor a menor complejidad los niveles de organización o lo que se conoce como el espectro biológico. Vamos a ver en qué consiste esto de espectro biológico. Simplemente es un nivel de organización. Si queremos el espectro biológico, vamos a empezar en primer lugar con la célula, que es la unidad fundamental. Luego tendríamos el tejido, conjunto de células forman un tejido. Los tejidos, un órgano. Si seguimos avanzando en la organización, se vuelve todo mucho más complejo, un sistema. Vamos a poner un ejemplo pequeño. Yo quiero recrear, por ejemplo, el sistema nervioso. Empiezo con una célula que vendría a ser la neurona. Para el sistema nervioso, ojo, el tejido vendría a ser el tejido nervioso. Un órgano podría ser el cerebro. El sistema nervioso central, por ejemplo, si hablamos de cerebro. Luego tendríamos al individuo, que puede ser aquí cualquier animal, ¿verdad?
conjunto de individuos que comparten un hábitat, sería población. Que se encuentran en el mismo espacio y tiempo, comunidad. Luego, ecosistema. Y finalmente la biosfera, que sería la esfera de la vida. Para nosotros sería el planeta Tierra. Así es que la respuesta aquí tendría que ser necesariamente ordenes de la mayor complejidad, por supuesto que es biosfera. Tendremos que empezar con el número 2. Este es el único que empieza con el 2, así que esa es la respuesta, ¿no? Empiezan con biosfera, luego viene ecosistema, luego viene población, luego viene comunidad y población. Ahí está, de mayor a menor. Respuesta letra C. Bien, nos piden relacionar cada organelo celular con la función que le corresponde. Por lo tanto, vamos a dibujar una célula. ¿Alucina que esto es una célula? Bueno, tiene básicamente tres partes. Esta, que es la membrana celular, que es la que limita la célula y la protege del medio ambiente. Esto, que es el citoplasma, el líquido que se encuentra entre el núcleo y la membrana, y esto es el núcleo, como que la parte más tensa. Casi como si fuese un huevo, ¿verdad? Esto vendría a ser, el núcleo vendría a ser la yema, esto es la clara. Bien, propiedades de la membrana celular podríamos ubicar dos. La compartimentalización, que no es otra cosa que poner un límite entre el medio intracelular y el medio extracelular. Y el transporte, que permite el intercambio de materiales con el medio externo. Para pasar algo del medio externo, algún material, al medio interno necesita pedir como que un permiso. Bueno, la membrana celular es la que lo da mediante un complejo sistema. Lo mismo para salir. Bien, en el citoplasma encontramos lo que se conoce como los organelos celulares, que son estructuras que inclusive delimitadas por una o dos membranas, que cumplen funciones pero específicas. Aquí vamos a poner uno de ellos. A ver, se le reconoce porque tiene siempre ese dibujo. Esa es la mitocondria. Función, obtención de energía a través de los ATP. Acá, ATP. Luego tenemos otra que podemos ponerla así. Ahí está. Esto es el lisosoma. ¿De qué se encarga el lisosoma? Digestión. Nada más. Digestión celular. Y pegado al núcleo encontramos unas sustancias así, o un cuerpo así, mejor dicho. Aquí lleno de pigmentos y otros sin pigmentos. Esas bolitas que estoy dibujando ahí son los ribosomas. ¿Qué hace el ribosoma? Síntesis de proteínas. Ajá. Habíamos visto, ¿verdad? Algo en el dogma de la biología. Y bueno, este retículo endoplásmico se le subdivide en dos categorías. Ese que estoy señalando, o sea, esta porción vendría a ser retículo. Bueno, vamos a copiarlo todo. Rugoso porque tiene ribosomas, por eso.
tiene esa consistencia, y este que está aquí es lo mismo, pero liso, porque ya no tiene los ribosomas. Se va a encargar del transporte, secreción celular. Vamos a poner transporte, ¿no? Eso es. Transporte celular. Ahí está. Bien, ya con esto podemos responder entonces. Me dicen ribosoma. Tendría que ser la síntesis de proteínas. Aquí está. Lisosoma, la A, digerir partículas, digestión celular. Mitocondria, obtención de energía, letra B. Reacciones químicas para liberar la energía de los alimentos. La membrana celular, aislar el contenido celular del ambiente y mediar el flujo de sustancias hacia la célula, lo que hemos puesto. Y retículo endoplásmico, transporte sustancias en el interior de la célula. Respuesta, la letra D. La siguiente pregunta dice así: mediante ingeniería genética pueden producirse hormonas sintéticas como para el tratamiento de enfermedades humanas. Pues bien, ¿qué es la ingeniería genética? Básicamente, ingeniería genética quiere decir modificar genéticamente. Hay que establecer una diferencia con la genética tradicional. En la genética clásica no se manipulan gametos ni se incorporan genes nuevos a las células, ya que la genética tradicional básicamente está basada en eventos de reproducción sexual, pero la ingeniería genética se basa en eventos de tipo parasexual. Entonces, en la ingeniería genética, por ejemplo, se incorporan genes. Y utilizan para ello la tecnología del ADN recombinante. Más que modificación, es una manipulación, ¿verdad? Manipulación genética. Así es que vamos a poner manipulación, mejor que modificación. Suena fuerte, pero así es. ¿Qué es esta técnica del ADN recombinante? ADN recombinante quiere decir un conjunto de técnicas que permiten obtener combinaciones genéticas nuevas en los organismos. Bien, pasos del ADN recombinante. Paso 1. Cortamos el ADN. Así como lo oyes. ¿Cómo cortas el ADN? Con enzimas. Las enzimas que se llaman enzimas de restricción. Estas van a cortar el ADN como que en secuencias simétricas, las que tú quieres. Ahora incorporamos ese gen a un vector. Ese vector suele ser un virus. Se corta el ADN, esto quiere decir que vas a aislar un gen, en otras palabras, ¿verdad? Bien, una vez que lo has aislado, lo incorporas a un vector. ¿Para qué haces eso? Para que ese virus, ese vector, a su vez inserte el gen en una célula. En una célula que se le dice huésped. Esta célula huésped se clona. Ahí ya estamos listos para que el ADN recombinante se exprese. Listo, en eso consiste la técnica del ADN recombinante, ¿sí? O recombinado. Se corta el ADN, se aísla un gen, esto quiere decir es una molécula de ADN artificial, ¿sí?
porque la has conseguido de manera deliberada in vitro. Luego la vas a incorporar, bueno, a un vector que la inserta en una célula huésped, se clona la célula, se reproduce asexualmente y de esa manera el ADN recombinante se va a expresar en proteínas. Pero proteínas recombinantes o recombinadas, ¿sí? De la célula y la artificial que creaste in vitro, artificialmente. Y fíjate lo que he conseguido. Estas son proteínas recombinantes, que son productos farmacéuticos obtenidos por la tecnología del ADN recombinado. ¿Y para qué sirve esto? Vamos a poner aquí tratamiento de algunas enfermedades. El factor 8 de coagulación para la hemofilia. Bueno, en verdad los dos para la hemofilia, ¿verdad? También el factor 9. Pero esta es la hemofilia de tipo A y esta es la hemofilia de tipo B. La eritropoyetina, anemia, insulina, diabetes y la hormona de crecimiento, bueno, para los que presentan deficiencia de hormona de crecimiento. Listo. Aquí nos preguntan mediante ingeniería genética pueden producirse hormonas sintéticas. Aquí están las hormonas sintéticas, la insulina, y me dicen la hormona de crecimiento, ¿verdad? Ahí está, esa es. Y por ahí pusimos otras, como la eritropoyetina y los factores de coagulación 8 y 9. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: ¿cuál molécula es portadora del material genético que transmite las características de un individuo a su progenie? Si hemos estado atentos a las anteriores resoluciones, a las preguntas previas, entonces marcamos la letra C, el ADN, por supuesto, que es la portadora del material genético. Aquí no hay más vuelta que darle. ¿Listo? En la siguiente pregunta nos dicen: ¿cuál proceso permite manipular las características estructurales y funcionales de los organismos mediante la utilización de nuevas técnicas del ADN recombinante y los nuevos métodos de cultivo de células y tejidos? Bien, habíamos dicho que eso es ingeniería genética, manipulación genética. Pero esto corresponde, por supuesto, a la biotecnología. Que emplea técnicas novedosas de ingeniería genética para obtener organismos capaces de formar, como habíamos dicho, productos útiles en el campo de la industria, pero también en la salud y el medio ambiente. Entonces sería biotecnología. Letra C. Nos preguntan: es el área de conocimiento que contiene los principios para regular los valores entre el desarrollo científico-tecnológico y la sociedad. Ya que hemos hablado de ingeniería genética, de biotecnología, pues bien, desde la perspectiva de la bioética, ¿dónde está? Aquí, la letra B, se hacen las distinciones de lo que se hace, para qué se hace y con qué medios. Porque si bien la manipulación del DNA se realiza no solamente para el tema de tratamientos contra enfermedades, sino también con la intención de mejorar, por ejemplo, características físicas, intelectuales, artísticas, morales, se puede dejar esto a la decisión exclusiva de un científico, lo que hay que valorar en la vida humana. Con los desarrollos modernos, la biología va pasando de ser una disciplina, vamos a decirla, pasiva, a una ciencia con capacidad para poder alterarla casi a capricho. Bien, la bioética en este contexto sirve como una especie de modo de ética preventiva.
ya que tiene mucho que aportar y estudiar para determinar las fronteras de la vida. Bien, eso sería como una pequeña reflexión, ¿no? Respuesta, la letra B, bioética. Bien, aquí nos preguntan sobre qué factores ambientales provocan alteraciones en los organismos y su comportamiento. Recuerdo que hace unos minutos hablamos sobre un ecosistema que es como que un equilibrio entre factores bióticos y factores abióticos, ¿no? Aquí teníamos la biocenosis y aquí teníamos el biotopo. Y por supuesto aquí habían factores bióticos, ya la que biocenosis tiene que ver con ese tipo de factores bióticos relativo a la vida, y aquí no vivo, factores abióticos. A funciona como un prefijo que significa sin. Dentro de estos factores abióticos, por supuesto que tiene que ver el medio ambiente, el clima, temperatura. Ese medio ambiente puede provocar alteraciones en los organismos y su comportamiento. Los factores, ¿qué factores ambientales? Pues los factores abióticos. Entre los factores abióticos encontramos agua, por supuesto la temperatura, la luz, el suelo, pH, todo lo que sea abiótico. Esos son los factores ambientales, los factores abióticos, los que provocan alteraciones en los organismos y su comportamiento. Bien, en la siguiente pregunta nos señalan que seleccione los procesos metabólicos, hayamos hablado en extenso sobre eso, en los que se obtiene y almacena energía. Si se obtiene y almacena energía, ¿de qué me están hablando? ¿Del anabolismo o catabolismo? Yo sé que tienes la respuesta. Ojo, almacena energía. ¿Recuerdas el esquema? Y formaba una molécula grande. Ajá, energía, ATP. Es la molécula de la energía. Entonces estamos en anabolismo. Catabolismo era al revés, ¿verdad? Tenías esto y se degradaba. Y mira la energía cómo sale. Esto es catabolismo. Te piden que señales qué procesos son anabólicos o catabólicos. En este caso, anabólico. No te lo dicen directamente, pero se deduce. ¿Cuáles son esos procesos metabólicos del tipo anabólico? Que forman sustancias. Recuerda los anabólicos que usan algunos deportistas. No usan catabólicos. Bueno, la quimiosíntesis. De repente, si yo te hablo de fotosíntesis, inclusive yo te di un pequeño tip, ahora que recuerdo. Cuando veas la palabra síntesis, estamos hablando de anabolismo, porque síntesis significa formación. ¿Sí? Aquí está. La fotosíntesis quizás sea el proceso, no quizás, es el proceso anabólico más importante de los seres vivos. Todos sabemos que la fotosíntesis ocurre en plantas, algas, inclusive en algunas bacterias. Y en este proceso obtenemos que se forman moléculas orgánicas complejas a partir de sustancias simples. Los productos iniciales son el agua, el CO2, un poquito de luz. ¿Y qué obtienes como productos finales?
glucosa y O2. Una supermolécula de glucosa y por supuesto O2. Ni vuelta que darle. Entonces son quimiosíntesis y fotosíntesis, ¿verdad? ¿Y la quimiosíntesis qué es? Es algo muy parecido a la fotosíntesis, ¿verdad? Sácalo por el nombre. Foto significa luz, mientras que la quimiosíntesis, que la efectúan algunas bacterias, usan como sustancias preliminares el carbono y el dióxido de carbono. Y los catabólicos entonces serían, por supuesto, la digestión, que a partir de una gran molécula formó moléculas simples. Listo, respuesta la A. Veamos la siguiente pregunta. Relacione los niveles de organización con sus atributos. Ya habíamos hablado de niveles de organización, sin embargo aquí complementan esta idea. Individuo, la definición es la unidad de la selección natural. Acá está. Se refiere a la sobrevivencia y a la reproducción. Luego venía la población, que tiene que ver con conjunto, ¿verdad?, de individuos. Entonces a este conjunto se le considera la unidad básica de evolución. Uno es la unidad de selección natural y la población es la unidad de evolución. Luego, un conjunto de individuos me formaba una comunidad y la comunidad permite la interacción de organismos de diferentes especies. Finalmente teníamos un ecosistema, que es el que permite llevar a cabo el flujo de energía y el ciclo de nutrientes. Entonces, la respuesta sería B. Estas definiciones completan un poco el cuadro que habíamos puesto hace algunos minutos. Elija las propuestas del neodarwinismo. Bien, al neodarwinismo también le llaman la síntesis evolutiva moderna. Y bueno, básicamente se basa en tres postulados, ¿no? O hace mención a tres conceptos: la variabilidad, mutación, por supuesto la evolución. La evolución de manera gradual. La mutación tiene que ver con la variabilidad genética. Contribuye, ¿verdad? Y por supuesto, la selección natural interviene en la variabilidad. Y si hablamos de selección natural, por supuesto que estamos mencionando a Darwin, definitivamente. Ahora, ¿por qué se le llamó síntesis evolutiva moderna? Porque significa en general como que una integración de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, lo juntan con la teoría genética de Mendel, la mutación aleatoria como fuente de variación y la genética de las poblaciones. E introdujo, vamos a decir, como que dos postulados importantes: los genes, unidades de evolución, y la selección natural como mecanismo de evolución. Bien, según lo que hemos escrito, la respuesta tendría que ser necesariamente la C. La
siguiente pregunta, la última del capítulo de biología, dice así: los pares de cromosomas de las especies se identifican mediante el bandeado cromosómico a través de tinciones específicas para ADN y de empleo de microscopios. Esto permite determinar daños congénitos o la relación evolutiva entre las especies. ¿Cómo se denomina al ordenamiento de estos cromosomas usando un patrón establecido? Bien, para responder esta pregunta vamos a usar una gráfica. Ahí está, mejor así. Eso que está ahí es el cariotipo humano. Por lo que podemos apreciar, es un conjunto de cromosomas que presenta las células de un individuo. Eso es un cariotipo. Dicho de otras maneras, la constitución cromosómica de un individuo, tomando en cuenta la forma y el tamaño de los cromosomas. Hay que reconocer que esto se conoce como un cariotipo diploide, porque se refiere a la presencia de dos juegos de cromosomas. Esta condición se observa en la mayoría de animales. Por lo tanto, el cariotipo es el patrón cromosómico de una especie, expresado a través de un código, ¿no?, que se establece arbitrariamente. Los cromosomas se clasifican en 7 grupos, atendiendo a características similares. Este es el cariotipo humano. Recuerda que el ser humano tiene 46 cromosomas. Por supuesto, 23 pares. Por eso habíamos dicho que era diploide, o en biología le ponen 2N, organizados en 22 pares autosómicos y un solo par sexual. Hombre, XY, y mujer, por supuesto, XX. Pues bien, cada bracito de este cromosoma ha sido dividido en zonas y cada zona a su vez en bandas. Eso es lo que se refiere aquí, ¿no? Se identifican mediante el bandeado. Bien, podría darse el caso en seres humanos de que existan un cariotipo diferente a este. Sí, por supuesto. Eso se llama una aberración cromosómica. O mutación, que es una mejor que aberración. Ahí encontramos, por ejemplo, el síndrome de Down, que le llaman trisomía del par 21. Esto ocurre en el par 21. ¿Dónde está el par 21? El par 21 está aquí. Entonces imagínate que hubiese otro. Bien. A esto le llaman, mejor dicho, se les llama como aneuploidías autosómicas, y también hay aneuploidías, por supuesto, sexuales. Y son alteraciones en el número de copias de alguno de los dos cromosomas sexuales humanos. En el anterior era alteraciones en el número de copias de alguno de los cromosomas no sexuales. Bueno, aquí encontramos, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter. Aquí está. Trisomía aparecen 3, ¿verdad? Habíamos dicho que solamente es posible XX y XY, es normales, digamos, y monosonía, uno solo, ¿verdad? En vez de que sea XX o XY, solamente X. Bueno, aquí tenemos los 23. Los autosómicos son estos. Ahora tú dime si este cariotipo corresponde a un hombre
o una mujer? Te dije hombre así y mujer iguales, lo puedes reconocer de esta manera. Entonces tiene que ser de un hombre. Son diferentes. El X es más grande que el Y. ¿Sí? Ten presente eso. Sería así, ¿no? X y. Bien, nos hemos extendido en este tema tan interesante. Y esto es el cariotipo. Prototipo no tiene nada que ver. Genotipo es la carga o la constitución genética de un individuo y fenotipo es el resultado de la expresión genética. Dicho en otras palabras, fenotipos son las características genéticas que tú ves en una persona. Por ejemplo, el color de pelo, color de ojos, piel. Y sin embargo, el genotipo, como te había dicho, es la carga o la constitución genética del individuo. Bien chicos, hasta aquí este repaso de biología. Recuerden que la práctica hace al maestro. Éxitos para todos. Hasta pronto.